tema de la violencia hoy en día está muy, como se han buscado subdivisiones para hablar de la violencia. Y hablamos de la violencia de género, hablamos de bullying, o sea, la violencia en las escuelas, hablamos de mobbing, la violencia en el trabajo, pero en realidad la violencia es una sola, que uno va buscando especificaciones para acotarlas a un determinado medio, a un determinado lugar, pero en realidad violencia es todo aquello que produce daño a otras personas, que produce daño a la sociedad, que produce daño a la naturaleza, que produce daño a nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Esto es la violencia y tenemos que entenderla en toda su dimensión, porque si nosotros la vamos subdividiendo, es como que ignoramos el resto de la violencia. Y nosotros vamos a ver que hay manifestaciones violentas en todo lugar en este momento en nuestra sociedad, ya sea en nuestra provincia, en nuestra nación, en nuestro continente y en otros continentes. La violencia es como que se ha generalizado dentro del planeta y esto me parece que tiene mucho que ver con el ego de las personas. Es decir, este individualismo egoísta que produce la extrema idealización del capitalismo. Y esto hace que, vamos pisando a los demás para poder crecer. En lugar de tener la lógica de la esperanza, que es decir, si vos creces, yo crezco, y si yo crezco, vos creces, estamos utilizando la lógica del poder. Si yo crezco, vos te tenés que achicar, y si vos creces, yo me achico. Por lo tanto, tengo que ejercer la violencia para poder estar por encima de los demás. En realidad la sociedad, el mayor miedo que tiene es el miedo al futuro. No hemos podido concebir todavía que el único día que existe es el día de hoy. El futuro puede servir para hacer una planificación, pero no tratar de ser feliz mañana, sino de ser feliz hoy. Creo que esto es uno de los mayores temores que hay y tiene que ver con también este temor que tenemos por no concebir que hay dos puntos fundamentales en nuestra vida. Uno es nuestro nacimiento y otro es la muerte. Y estamos preocupados tanto por lo que sucede en el medio y nunca nos preparamos para este final. Yo creo que Erikson nos dice algo muy importante, ¿no? Que es cuál es el conflicto que tiene el ser humano cuando va llegando a la vejez, ¿no? Y esto lo denomina él integridad del yo versus desesperación. Creo que la desesperación al último día es el mayor miedo de las personas. Y creo que por eso tratan de estar por encima de los demás, creyendo que esto puede dar un atisbo de inmortalidad. Pero tenemos que tener la seguridad que hay un fin del camino y tratar de llegar con el yo más íntegro que se pueda. Entonces, con esa integridad vamos a evitar todo tipo de violencia innecesaria. En 50 años de tentativas para evitar las guerras, hay una pregunta que me persigue. ¿Cómo lidiar con la violencia extrema sin recurrir a la fuerza a cambio? Cuando nos enfrentamos a la brutalidad, ya sea cuando un niño se enfrenta a un agresor en un patio de recreo, o a la violencia doméstica, o en las calles de Siria hoy en día, al enfrentar tanques y metrallas, ¿qué es lo más efectivo? ¿Pelear? ¿Rendirse? ¿Utilizar más fuerza? Esta pregunta, ¿cómo puedo lidiar con un agresor sin convertirme en uno?, me persigue desde niña. Recuerdo que tenía unos 13 años, estaba pegada a un televisor en blanco y negro de imagen granulosa en la sala de mis padres cuando los tanques soviéticos llegaron a Budapest.
y unos niños no muy mayores que yo se arrojaban a los tanques para que estos les pasaran por encima. Subí corriendo las escaleras y comencé a empacar. Y mi madre se acercó y me dijo, ¿qué crees que estás haciendo? Y le dije, voy a Budapest. Y ella dijo, ¿para qué? Y le dije, hay niños que están muriendo allí, algo terrible sucede. Y ella dijo, no seas tonta. Y me puse a llorar. Y ella entendió, me dijo, está bien, veo que es grave, pero eres demasiado joven como para ayudar. Necesitas formación. Te ayudaré, pero ahora deshaz tu maleta. Así que empecé a formarme y viajé y trabajé en África durante la mayor parte del periodo entre mis 20 y 30 años. Me di cuenta de que lo que realmente necesitaba saber no se enseñaba en los cursos de capacitación. Quería entender cómo funcionaba la violencia, la opresión. Y esto es lo que descubrí desde entonces. Los agresores usan la violencia de 3 formas. Usan la violencia política para intimidar, la violencia física para aterrorizar y la violencia mental o emocional para socavar. Y escasamente solo en muy pocos casos el recurso a más violencia puede funcionar. Nelson Mandela creía en la violencia cuando fue a la cárcel. Y 27 años después él y sus colegas fueron, lentamente y con cuidado, perfeccionando los conocimientos, las competencias increíbles que necesitaban para convertir uno de los gobiernos más crueles que haya conocido el mundo en una democracia. Y lo hicieron con una devoción total a la no violencia. Se dieron cuenta de que el uso de la fuerza contra la fuerza no funciona. Así que, ¿qué funciona? Con el tiempo, he recogido una media docena de métodos que sí funcionan. Por supuesto que hay muchos más. Y el primero es que el cambio que debe ocurrir ha de tener lugar aquí, en mi interior. Es mi respuesta, mi actitud a la opresión la que puedo controlar y sobre la cual puedo hacer algo. Y para lograrlo necesito conocerme a mí misma. Esto significa que necesito saber qué me hace enojar, cuándo me derrumbo, dónde están mis puntos fuertes y dónde mis puntos débiles, cuándo me rindo, por qué ideal lucharía. Y la meditación o la autoinspección es una de las maneras, nuevamente no es la única, es una de las maneras de adquirir este tipo de poder interior. Y mi heroína aquí, como la de Satish, es Aung San Suu Kyi en Birmania. Ella lideraba a un grupo de estudiantes en una protesta en las calles de Rangún. Llegaron a una esquina frente a una fila de ametralladoras y enseguida se dio cuenta de que los soldados, con sus dedos temblorosos apuntando en los gatillos, estaban más asustados que los manifestantes estudiantiles detrás de ella. Pero ella les dijo a los estudiantes que se sentaran. Y avanzó con tal calma y firmeza y una total falta de miedo que pudo caminar directamente hasta el primer fusil. Puso su mano sobre este y lo bajó. Y nadie resultó muerto. Eso es lo que se puede lograr cuando se domina el miedo, no solo frente a ametralladoras, sino también frente a una lucha callejera a cuchillo. Pero tenemos que practicar. ¿Y qué hay sobre nuestro miedo? Tengo un pequeño mantra. Mi temor crece gracias a la energía que le dedico. Y si llega a ser muy grande, probablemente se materialice. Todos conocemos el síndrome de las 3 de la mañana, cuando algo que ha estado preocupándonos nos despierta.
Durante una hora damos vueltas en la cama y se pone cada vez peor. Para las 4 de la mañana estamos pegados a la almohada con un monstruo así de grande. Lo único que queda por hacer es levantarse, preparar una taza de té y sentarse con el miedo a un lado, como si fuese un niño. Tú eres el adulto y el miedo es el niño. Y hablas con el miedo y le preguntas lo que quiere, lo que necesita. ¿Cómo puede mejorar la situación? ¿Cómo el niño puede sentirse más fuerte? Y haces un plan y dices, ahora vamos a dormir nuevamente. Pasadas las 7:30 de la mañana, nos levantamos y esto es lo que vamos a hacer. El domingo tuve uno de estos episodios paralizada con miedo por venir a hablar con ustedes. Así que lo hice. Me levanté, preparé la taza de té, me senté con él, lo hice todo y aquí estoy. Todavía parcialmente paralizada, pero aquí estoy. Eso es miedo. ¿Qué hay sobre la ira? Donde hay injusticia, hay ira. Pero la ira es como la gasolina. Y si usted la rocía a su alrededor y alguien enciende un fósforo, se desencadena un infierno. Pero la ira como motor, en un motor, es poderosa. Si podemos usar nuestra ira en un motor, nos puede conducir hacia adelante, nos puede ayudar a superar momentos terribles y nos puede dar verdadera fuerza interior. Aprendí esto en mi trabajo con los legisladores de armas nucleares. Al principio estaba tan indignada por los peligros a los que nos exponían que solo quería discutir, culparlos y mostrarles sus errores. Totalmente ineficaz. Para crear un diálogo para el cambio, tenemos que manejar nuestra ira. Está bien estar enojado con algo. Las armas nucleares en este caso. Pero no tiene sentido estar enojados con la gente. Son seres humanos como nosotros y están haciendo lo que ellos piensan que es mejor. Y esa es la base sobre la cual tenemos que dialogar. Así que ese es el tercero, la ira. Y eso me lleva al punto crucial de lo que está pasando o lo que percibo que pasa en el mundo de hoy. Este último siglo tuvo una estructura de poder de arriba hacia abajo. Había gobiernos que le decían a la gente lo que tenía que hacer. En este siglo hay un cambio. La estructura de poder va de abajo hacia arriba. Es como los hongos abriéndose paso a través del cemento. Las personas se reúnen, como dijo Bandy, incluso a kilómetros de distancia, para lograr cambios. Peace Direct se dio cuenta rápidamente de que la gente de las zonas de grandes conflictos sabe qué hacer. Son los que mejor saben qué hacer. Peace Direct los apoya para que lo logren. Y el tipo de cosas que hacen incluye desmovilización de milicias, reconstrucción de economías, reubicación de refugiados e incluso liberación de niños soldados. Y tienen que arriesgar sus vidas casi a diario para lograrlo. Y se han dado cuenta de que el uso de la violencia en esas situaciones no solo es menos humano, sino que es menos eficaz que los métodos que unen a la gente, que reconstruyen. Y creo que el ejército estadounidense finalmente está empezando a entender esto. Hasta ahora, su política de lucha contra el terrorismo ha consistido en matar a insurgentes casi a cualquier precio. Y si caen civiles, los reportan como daños colaterales. Y esto es tan exasperante y humillante para la población de Afganistán que hace que el reclutamiento para Al-Qaeda sea muy fácil cuando, por ejemplo, las personas se indignan cuando las tropas queman el Corán. Así que el entrenamiento de las tropas tiene que cambiar. Y creo que hay señales de que ya está empezando a cambiar. Los militares británicos han sido siempre mucho mejores en esto.
Tienen un magnífico ejemplo que los inspira. Es el brillante teniente coronel estadounidense llamado Chris Hughes. Él dirigía a sus hombres por las calles de Nayaf, en Irak. Y de repente la gente salió de sus casas y se amontonó a ambos lados de la calle, gritando, insultando, tremendamente enojados. Rodearon a estas tropas de jóvenes que estaban completamente aterrorizados. No sabían qué estaba pasando y Chris Hughes se abrió paso por en medio de la muchedumbre con el arma por encima de la cabeza, apuntando hacia el suelo, dijo: arrodíllense. Y estos soldados enormes con sus mochilas y trajes antibalas tambalearon al suelo. Y todo quedó en completo silencio. Y después de 2 minutos, todos se dispersaron y se fueron a sus casas. Para mí, esto es sabiduría en acción. Eso fue lo que practicó en ese momento. Y ahora sucede en todas partes. ¿No me creen? ¿Se han preguntado por qué y cómo han caído tantas dictaduras en los últimos 30 años? Dictaduras en Checoslovaquia, Alemania Oriental, Estonia, Letonia, Lituania, Mali, Madagascar, Polonia, Filipinas, Serbia, Eslovenia. Podría continuar, y ahora Túnez y Egipto. Y esto no ha sucedido de la nada. Mucho se debe a un libro escrito por un hombre de 80 años de Boston, Gene Sharp, quien escribió un libro llamado De la dictadura a la democracia, con 81 metodologías para la resistencia no violenta. Está traducido a 26 idiomas y circula alrededor del mundo, y lo leen jóvenes y viejos de todas partes, porque funciona y es eficaz. Y esto es lo que me alienta. No es solo esperanza, sino que me siento positiva con lo que pasa en la actualidad. Porque finalmente los seres humanos están entendiendo que contamos con metodologías prácticas y factibles para responder a mi pregunta: ¿cómo lidiar con un agresor sin convertirse en otro agresor? Estamos usando el tipo de competencias que he resumido: poder interior, desarrollo de este poder a través del conocimiento de nosotros mismos, reconocer y trabajar con nuestro miedo, usar la ira como combustible, cooperar con los demás, hacer alianzas con otros, tener valor y, lo más importante, comprometerse activamente a la no violencia. No es que yo crea a ciegas en la no violencia, es más, no tengo siquiera que creer en ella, porque veo pruebas en todo el mundo de cómo funciona. Y veo que nosotros, los ciudadanos comunes, podemos hacer lo que hicieron Aung San Suu Kyi, Gandhi y Mandela. Podemos poner fin al siglo más sangriento que jamás haya conocido la humanidad. Y podemos organizarnos para superar la opresión, abriendo nuestros corazones, así como fortaleciendo esta increíble determinación. Y esa apertura es exactamente lo que he experimentado desde que llegué ayer y durante toda la organización de estas reuniones. Gracias. Desde la psicología lo podemos ver desde 2 puntos de vista, o 3. Tal vez desde la psicología social por un lado, tal vez desde la psicología política por el otro, pero a mí me parece que es mucho más importante verlo desde la psicología educacional,
como una de las principales fuentes que tiene la pedagogía y la didáctica para la enseñanza. Creo que si nosotros aplicamos los últimos conocimientos que se están teniendo en materia de psicología, sobre todo esto de las inteligencias múltiples y en particular lo de la inteligencia emocional, ¿no?, donde vamos a desarrollar la creatividad, y la creatividad basada en la empatía, en ponerse en el lugar del otro, desde la primera infancia, desde lo, digamos, preprimario. Entonces nosotros vamos a estar educando para producir, pero sin esta competencia agresiva, desleal que se está poniendo, y competir en búsqueda de la felicidad y no del dominio del otro. Creo que esto es sumamente importante, tratar de establecer nuevas pautas, nuevas escuelas, como se está viendo en muchísimos lugares del mundo, y creo que nosotros empezamos a ensayar este tipo de cosas, que es educar en función de la inteligencia emocional, y con esa puerta abrir todas las otras posibles inteligencias que hay, que bueno, eran 8 al principio y ya andamos por las 20 inteligencias. Y darnos cuenta que también las neurociencias nos están indicando un camino, no avasallar a los niños, sino aprovechar todo esto que tienen de esta atención múltiple, que pareciera ser que hoy en día se considera como una atención dispersa, y no, es una capacidad mayor que tienen los niños porque tienen un mayor desarrollo del cerebro frontal. También aprovechar el desarrollo que se tiene, el descubrimiento de la función de la amígdala cerebral en función de sustancias que generan de alguna manera para que las emociones positivas predominen por sobre las emociones negativas, ¿no? Esto creo que son conceptos que debemos aplicar. Estamos en un cambio fundamental para la humanidad. Yo creo que la crisis está indicada por la violencia, pero cuando nosotros hablamos de la palabra crisis, tenemos que hablar de dos aspectos. Esto que significa peligro, que es justamente la violencia, y esto que significa oportunidad, ¿no? Debemos aprovechar la oportunidad, y en función de la educación, si bien es a largo plazo, vamos a obtener un cambio y vamos a tener una sociedad mucho más creativa y menos agresiva y menos violenta.